Te han enseñado a complacer como si fuera un deber. Crecer duele, pero no así. Aprendiste a decir sí para evitar miradas, para no encender discusiones, para que la casa siga en calma. Y ahora, cuando intentas poner un límite, algo se rompe por dentro. Una voz antigua te acusa de egoísta, otra te recuerda que el amor exige sacrificio. Sientes culpa como si fuera una moneda que debes pagar por respirar. Respiras y la culpa aparece. No es solo miedo a perder a alguien. Es miedo a cambiar la historia que te contaste sobre ti mismo. Hay una tensión entre lo que necesitas y lo que te enseñaron a ofrecer. Y esa tensión no se resuelve con frases bonitas ni con técnicas rápidas. Hay algo más profundo en juego, algo que toca tu identidad. Si sigues, te mostraré por qué la culpa aparece y qué ocurre cuando la miras de frente. Has estado pagando una factura que no firmaste. Lo haces con sonrisas, con explicaciones largas, con silencios que pesan más que cualquier discusión. Te has convertido en el guardián de la paz ajena, y la paz que mantienes es frágil, hecha de confesiones pequeñas que, sumadas, te vacían. No es un drama épico. Es una sucesión de puertas que se abren porque tú las sostienes. Y cada vez que cierras una, sientes que algo dentro se encoge. No te hablo de un episodio aislado. Hablo de la costumbre que se instaló en tu vida, decir sí por inercia, por culpa, por miedo a la mirada del otro. Lo haces con la familia, con la pareja, con el trabajo, con amigos que piden más de lo que devuelven. Lo haces con la voz baja, como si pedir espacio fuera un lujo que no te mereces. Y cuando por fin intentas poner un límite, aparece la culpa como un viejo compañero que no se va. Te mira con ojos conocidos y te recuerda todas las veces que cediste. Te recuerda que, de niño, aprendiste que el amor se mide en sacrificios. Te recuerda que la armonía se mantiene cuando tú te adaptas. ¿Y si la culpa no fuera solo una emoción? ¿Y si fuera una señal, pero una señal mal interpretada? La culpa te dice, has fallado a alguien. Pero muchas veces lo que ha fallado no es la otra persona, eres tú quien ha fallado a sí mismo. No por egoísmo, sino por ausencia de límites claros. No por maldad, sino por no haber aprendido a proteger tu espacio interior. La culpa se instala porque no hay un mapa que te enseñe a decir no sin convertirlo en traición. Piensa en una casa con ventanas abiertas de par en par. El aire entra, pero también entra el ruido, la suciedad, las demandas. Si no cierras las ventanas, la casa deja de ser refugio. No es que cerrar ventanas sea un acto hostil hacia el mundo, es un acto de cuidado. Y sin embargo, cuando cierras una ventana, alguien puede sentir frío. Alguien puede interpretar tu gesto como rechazo. Ahí nace la culpa, en la interpretación que otros hacen de tu cuidado propio. No es raro que confundir límites con frialdad sea la norma. Te enseñaron que poner límites es poner distancia. Te enseñaron que el amor se demuestra con entrega incondicional. Pero el amor incondicional que te piden suele venir con condiciones no dichas, disponibilidad inmediata, sacrificio constante, silencio ante el maltrato. Y cuando te niegas, la reacción es inmediata, reproches, lágrimas, acusaciones. La culpa se alimenta de esas reacciones. Y tú, que no quieres ser la causa del dolor ajeno, vuelves a ceder. Hay otra cosa que pesa, la identidad. Muchas personas han construido su imagen sobre el sacrificio. Soy el que siempre ayuda, soy el que aguanta, soy el que no complica. Esa identidad funciona como una armadura y como una trampa. Te protege de la incertidumbre social, pero te impide cambiar. Porque cambiar implica admitir que esa identidad ya no te sirve. Y admitirlo duele. La culpa aparece entonces como un recordatorio, si cambias, ¿quién serás? No es solo un problema moral. Es práctico. Cuando no pones límites, tu tiempo se fragmenta. Tus energías se dispersan. Lo que importa para ti queda relegado a los márgenes. Y con el tiempo, la vida que querías construir se vuelve un collage de favores y obligaciones ajenas. Te despiertas un día y no reconoces el calendario. No reconoces tus prioridades. Y la culpa, siempre presente, te susurra que la solución es volver a ceder. Pero hay algo más sutil, la culpa funciona como moneda social. La gente la acepta porque les da poder. Si alguien puede hacerte sentir culpable por decir no, tiene una palanca sobre ti. No es necesariamente maldad consciente, muchas veces es costumbre, hábito social. Pedir, exigir, esperar que el otro ceda. Y tú, por no perder la relación, por no encender conflictos, pagas con tu bienestar.
Es un intercambio desigual que se perpetúa porque nadie te enseñó a negociar desde la calma. No quiero que esto suene a juicio. No es un deberías moralista. Es una constatación. Hay una diferencia entre ser generoso y ser explotado. Hay una diferencia entre cuidar y desaparecer. Y reconocer esa diferencia no te convierte en una persona fría. Te convierte en alguien que entiende que el cuidado propio es la base desde la que puedes cuidar a otros sin resentimiento. Quizá lo que más te paraliza no es la culpa en sí, sino el miedo a la reacción. Temes que decir no provoque abandono, que la otra persona te deje, que la relación cambie. Ese miedo es legítimo. Las relaciones cambian cuando uno de los dos cambia. Pero hay una pregunta que rara vez te haces. ¿Qué tipo de relación quieres sostener? ¿Una que solo existe si tú te sacrificas? ¿O una que resiste cuando ambos tienen límites claros? La respuesta no es inmediata. Requiere honestidad, sobre todo, valentía. Antes de seguir, respira. No se trata de convertirte en alguien que nunca cede. Se trata de aprender a elegir cuándo ceder y cuándo no. Se trata de recuperar la capacidad de decidir sin que la culpa dicte la respuesta. Y para eso hay que entender por qué la culpa aparece, cómo se alimenta y qué pide realmente. Porque si la miras con atención, la culpa no siempre exige castigo, muchas veces exige reconocimiento. Quiere que veas que algo en ti está herido. Quiere que te preguntes qué necesitas. En la siguiente parte vamos a nombrar con más precisión lo que sientes cuando intentas poner un límite. Vamos a poner palabras a esa mezcla de miedo, vergüenza y responsabilidad que te paraliza. No para juzgarte, sino para que por fin puedas ver el problema con claridad. Porque solo cuando lo ves, puedes empezar a cambiarlo. Sientes una presión constante, como si llevaras una mochila con objetos que no te pertenecen. No son siempre grandes cosas. Son pequeñas demandas que llegan una tras otra, un favor más, una llamada que atiendes aunque estés cansado, una disponibilidad que ofreces sin pensarlo. Al principio piensas, esto no pesa. Con el tiempo, la mochila pesa tanto que te cuesta moverte. Y aún así, cuando piensas en soltar algo, aparece la culpa. Esa voz que te dice que eres responsable del bienestar ajeno, que si no respondes, algo malo pasará. No es solo cansancio. Es una sensación más profunda, te sientes dividido. Por un lado, sabes lo que necesitas, tiempo para ti, límites claros, decir no sin rodeos. Por otro, hay una fuerza que te empuja a ceder. Esa fuerza tiene nombre, la culpa. Y la culpa no llega sola. Trae consigo vergüenza, miedo a la pérdida, la necesidad de aprobación. Se instala en el cuerpo, nudo en la garganta, tensión en el pecho, un pensamiento repetido que te sabotea. Si digo no, me verán como egoísta. Si pongo límites, me quedo solo. Si me cuido, abandono a los demás. ¿Te suena familiar? No es un defecto moral. Es una respuesta aprendida. Aprendiste que tu valor depende de lo que das. Aprendiste que la armonía se mantiene si tú te adaptas. Y aprendiste que la culpa es la moneda con la que se compran las relaciones. Así que cuando intentas poner un límite, la culpa actúa como guardián, te recuerda todas las veces que fallaste, todas las veces que cediste, todas las veces que te sacrificaste. Te recuerda que hay una deuda pendiente. Y tú, por no romper la narrativa, pagas otra vez. La culpa tiene una lógica propia. Te obliga a justificarte, a explicar, a suavizar. No es que no quiera ayudarte, es que estoy ocupado. No es que no me importe, es que necesito descansar. Esas explicaciones son intentos de mantener la relación mientras proteges tu espacio. Pero rara vez funcionan. Porque la culpa no busca razones, busca reparación. Quiere que restaures el equilibrio a costa de ti. Y cuando lo haces, el equilibrio vuelve a ser desigual. Hay otra capa, la culpa social. Algunas personas usan la culpa sin intención maliciosa. Lo hacen porque así se ha hecho siempre. Piden, esperan, reclaman. Y cuando reciben un no, reaccionan con sorpresa, con dolor, con reproche. Esa reacción te golpea. Te hace dudar. Te hace retroceder. Y así se crea un ciclo. Pides menos, cedes más, te sientes peor, y la culpa se normaliza. Terminas creyendo que la culpa es la prueba de que te importan los demás. Y confundes el cuidado con la autoaniquilación. También está la culpa interna, la que no depende de otros. Es la voz que te juzga por priorizarte. ¿Quién te crees para poner límites?, te pregunta.
Esa voz suele ser la más cruel porque viene de dentro. Es la que te recuerda las expectativas familiares, las historias que te contaron sobre el deber y la entrega. Es la que te hace sentir que cualquier acto de cuidado propio es una traición. Y cuando esa voz se activa, la decisión de poner límites se vuelve una batalla interna. No todo lo que sientes es culpa. A veces es miedo. Miedo a perder una relación, a que te etiqueten, a que te rechacen. Miedo a la incertidumbre que trae el cambio. Y el miedo se disfraza de culpa para que no lo mires de frente. Porque si reconoces el miedo, puedes actuar sobre él. Si lo llamas por su nombre, puedes decidir con más claridad. La culpa, en cambio, te mantiene en movimiento reactivo. Pagas, cedes, te justificas, repites. Hay situaciones donde la culpa es legítima. Cuando hieres a alguien de forma consciente, la culpa puede ser una brújula que te guía hacia la reparación. Pero la culpa que te paraliza al poner límites rara vez es esa brújula. Es una alarma que suena por costumbre, no por verdad. Y confundir una con la otra te mantiene en un estado de servidumbre emocional. Piensa en una planta que necesita poda. Si no la podas, crece desordenada, consume recursos, se debilita. Podar no es maltrato, es cuidado. Lo mismo ocurre con tus relaciones. Poner límites no es cortar de raíz, es podar lo que impide que lo esencial crezca. Pero la culpa te hace creer que podar es matar. Y así, permites que lo que te consume siga creciendo. También hay un aspecto práctico que rara vez se nombra. Cuando no pones límites, tu vida se fragmenta. Tus proyectos se atrasan. Tus relaciones se vuelven superficiales. Tu energía se dispersa en demandas que no elegiste. Y la culpa, lejos de ayudarte, te roba la claridad necesaria para priorizar. Te convierte en un bombero permanente, apagando incendios ajenos mientras tu propia casa arde. Quizá lo más doloroso es la sensación de traición a ti mismo. No porque seas egoísta, sino porque te prometiste cosas que no cumpliste. Promesas pequeñas, descansar más, decir lo que piensas, reservar tiempo para lo que importa. Cada vez que cedes por culpa, esas promesas se desvanecen. Y con ellas, la confianza en ti. La culpa entonces se alimenta de esa pérdida de confianza. Se convierte en un círculo vicioso. Cedes, pierdes confianza, sientes culpa, cedes otra vez. No quiero que esto suene a condena. No es una lista de fallos. Es una descripción honesta de lo que ocurre cuando la culpa gobierna tus límites. Y reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Porque si puedes nombrar lo que sientes, puedes empezar a separarlo. Puedes distinguir entre culpa legítima y culpa aprendida. Puedes ver cuando la reacción del otro es una demanda y cuando es un reflejo de su propia incomodidad. En la siguiente parte vamos a explorar la raíz de todo esto, por qué la culpa se instala tan rápido, qué historias la alimentan y cómo tu biología y tu historia personal se combinan para mantenerte en ese patrón. No será teoría vacía. Será una mirada clara a las fuerzas que te empujan, para que puedas entenderlas y, desde ahí, elegir distinto. Sientes que la culpa aparece como si tuviera raíces profundas, y en parte es verdad, no brota de la nada. Tiene una genealogía. Para entenderla hay que mirar tres cosas a la vez: tu historia personal, las reglas sociales que heredaste y la biología que te empuja a evitar el conflicto. Ninguna de esas tres por sí sola explica todo, pero juntas forman el terreno donde la culpa crece y se enreda. Primero, la historia. Desde pequeño aprendiste modelos de relación. Observaste cómo se resolvían los problemas en tu casa, qué gestos eran premiados y cuáles castigados. Si en tu infancia la calma se compraba con silencio, aprendiste que hablar trae consecuencias. Si el afecto llegaba cuando te sacrificabas, interiorizaste que dar es la forma de ser querido. Esas lecciones no son juicios, son mapas. Y los mapas guían tus pasos incluso cuando ya no sirven. Cuando intentas poner un límite, la memoria actúa como un viejo GPS que te advierte: aquí hay peligro. La culpa es la voz de ese GPS, insistente, que te recuerda rutas conocidas. Segundo, las reglas sociales. Vivimos en comunidades que valoran la cooperación. Eso es bueno. Pero la cooperación necesita límites claros para no convertirse en explotación. Muchas culturas premian la disponibilidad absoluta, la entrega sin condiciones. Eso crea una norma silenciosa: quien no está siempre disponible es sospechoso. Esa norma se transmite en gestos, en comentarios, en expectativas no dichas. No es conspiración, es costumbre.
Y la costumbre tiene fuerza porque se sostiene en la mirada del otro. La culpa funciona como mecanismo social, te empuja a alinearte con la norma para evitar el rechazo. Es una herramienta de cohesión que, mal usada, te obliga a pagar con tu bienestar. Tercero, la biología. No es romántico decirlo, tu cerebro está cableado para evitar la pérdida social. En términos simples, el aislamiento era peligroso para nuestros antepasados. Ser expulsado del grupo significaba menos posibilidades de sobrevivir. Esa herencia no desaparece porque vivas en una ciudad con calefacción. Cuando percibes que uno puede provocar rechazo, tu cuerpo reacciona, tensión, urgencia, necesidad de reparar. La culpa activa circuitos que buscan restablecer la conexión. No es que estés débil, es que tu sistema nervioso hace lo que sabe hacer para mantenerte dentro del grupo. Ahora mira cómo esas tres fuerzas se entrelazan en tu vida cotidiana. La memoria te recuerda que en el pasado hubo castigo por poner límites. La norma social te susurra que ser disponible es lo correcto. Y tu biología te empuja a evitar la pérdida. El resultado es una reacción casi automática. Antes de pensar, ya estás justificando, ya estás cediendo. Y cuando la reacción es automática, la culpa se convierte en hábito. Se instala en tus gestos, en tu tono de voz, en la forma en que te explicas. Hay además una pieza que rara vez se nombra, la economía emocional. Las relaciones funcionan con intercambios invisibles. Cuando das sin medida, creas una deuda que no se registra en un papel, pero sí en la memoria emocional de la otra persona. Esa deuda puede volverse expectativa. Y cuando la expectativa existe, cualquier intento de cambiar el patrón se percibe como traición. La culpa, entonces, no solo te castiga, protege el equilibrio emocional que la otra persona ha aprendido a explotar. Es una trampa sutil. Si quieres mantener la relación, pagas; si quieres dejar de pagar, te acusan. También hay una dimensión moral que te pesa, la idea de que el cuidado propio es egoísmo. Esa idea suele venir envuelta en frases bien intencionadas: pon a los demás primero, así es el amor. Pero el amor que exige anulación no es amor, es dependencia. Y la culpa se alimenta de esa confusión. Te hace creer que priorizarte es un acto moralmente reprochable. Por eso, cuando intentas poner límites, la culpa no solo te recuerda el pasado, te acusa de ser mala persona. Esa acusación cala hondo porque toca tu identidad. La identidad es otra raíz. Si te has definido como el que siempre ayuda, cualquier cambio amenaza la coherencia interna. La mente busca consistencia. Cambiar implica reescribir una historia sobre ti mismo. Y reescribir duele. La culpa aparece como guardián de la narrativa: si cambias, pierdes lo que eres. Pero perder una etiqueta no es perderte. Es abrir espacio para elegir quién quieres ser ahora, no quien te dijeron que debías ser. Entender la raíz no es excusa para la pasividad. Al contrario, ver de dónde viene la culpa te da poder. Cuando sabes que una reacción es heredada, social y biológica, puedes desacoplarla de la acción. Puedes reconocer la sensación sin obedecerla. Puedes decir: esto es culpa aprendida, no es una orden. Ese reconocimiento no elimina la incomodidad, pero la coloca en su lugar, una señal, no un mandato. Hay algo práctico en todo esto: la culpa suele pedir reparación inmediata. Quiere que restaures el equilibrio con un gesto. Pero la reparación que necesitas no siempre es la que la otra persona exige. A veces la reparación es interna: reconocer que actuaste por costumbre y decidir distinto la próxima vez. Otras veces la reparación es relacional: explicar con calma por qué necesitas un cambio. Ambas requieren valentía y claridad. Antes de terminar esta parte, una imagen: imagina un jardín donde crecen plantas invasoras. No es suficiente arrancarlas de raíz una vez, hay que entender por qué proliferan: la sombra, la humedad, la falta de cuidado. Poner límites es como diseñar el jardín: elegir qué plantas quieres cultivar, dónde poner cercas, cuándo regar. No es un acto de agresión, es un acto de diseño. Y el diseño exige mirar las raíces, no solo las hojas. En la siguiente parte vamos a girar la perspectiva. Te mostraré una verdad que suele sorprender: la culpa no es siempre enemiga. A veces es una señal útil, y otras veces es un disfraz. Ese giro te permitirá ver límites no como muros, sino como herramientas para relaciones más honestas. Pero antes de eso, respira. Has hecho algo importante: mirar la raíz. Eso ya cambia la forma en que la culpa te habla.
Hay una verdad que cambia todo, y no es amable al principio. La culpa no siempre está en tu contra. A veces te protege. Otras, te engaña. Y entender la diferencia es el giro que libera. La culpa puede ser una brújula. Cuando hieres a alguien de verdad, cuando actúas desde la negligencia o la crueldad, la culpa aparece para decirte, repara. Esa culpa es útil. Te empuja a mirar, a enmendar, a volver a alinear tus actos con tus valores. Te obliga a asumir responsabilidad. Es una culpa que duele, sí, pero que te hace mejor si la escuchas con honestidad. Pero hay otra culpa. La que llega como un fantasma familiar cada vez que intentas proteger tu tiempo. La que te susurra que poner límites es traición. Esa culpa no es brújula, es eco. Repite voces antiguas, expectativas heredadas, demandas sociales. No te guía hacia la reparación, te empuja a mantener un equilibrio que no te pertenece. Confundir una con la otra es lo que te mantiene prisionero. Imagina dos señales en la carretera. Una dice peligro, puente roto. La otra dice desvío por obras. Ambas son señales. Una te salva la vida. La otra te obliga a tomar un camino más largo que alguien decidió por ti. La culpa útil es la señal que evita el daño real. La culpa aprendida es el desvío impuesto por la historia de otros. Aquí viene el giro. Poner límites no es necesariamente un acto que provoca culpa legítima. Muchas veces es el acto más honesto que puedes hacer por ti y por los demás. Cuando te cuidas, no estás rompiendo un contrato moral invisible, estás creando condiciones para que tus relaciones sean sostenibles. No puedes dar desde la falta. No puedes sostener a nadie si te desmoronas por dentro. Esa es una verdad práctica, austera, sin adornos. Piensa en una lámpara. Si la dejas encendida sin descanso, se quema. No es falta de generosidad apagarla de vez en cuando. Es sentido común. Y sin embargo, cuando apagas la lámpara, alguien puede quejarse. Antes podías quedarte hasta tarde, dirán. Y la culpa vuelve, lista para castigarte. Pero la pregunta que cambia el juego es otra. ¿Qué tipo de luz quieres ofrecer? ¿Una que se apaga por agotamiento o una que brilla con constancia porque la cuidas? El giro también revela una paradoja liberadora. La honestidad con límites suele mejorar las relaciones, no destruirlas. Suena contraintuitivo porque la reacción inmediata puede ser dolor. Alguien puede enfadarse, sentirse rechazado, acusarte. Es posible que una relación no resista el cambio. Y está bien. No todas las relaciones están hechas para sostenerte cuando te transformas. Pero muchas sí. Y las que sí, se vuelven más claras, más justas, más reales. Poner límites es una prueba, separa lo que era dependencia de lo que puede ser reciprocidad. Hay un truco práctico en este giro, la culpa pierde poder cuando la miras con curiosidad en lugar de obedecerla. Pregúntate, ¿esta culpa me pide reparar un daño real o me pide volver a un patrón que me consume? ¿Qué historia antigua está hablando ahora? A veces la respuesta es inmediata. Otras veces requiere paciencia. Pero el simple acto de preguntar ya te distancia de la reacción automática. Otro aspecto sorprendente, la culpa puede ser una herramienta si la usas con criterio. Puedes permitirte sentirla, reconocerla, y luego decidir. No se trata de anular la emoción. Se trata de no dejar que la emoción decida por ti. Puedes decir, siento culpa por esto. La siento porque me enseñaron a ser así. Aún así, necesito poner este límite porque. Esa frase no es fría. Es honesta. Y la honestidad, aunque incomode, es más respetuosa que la complacencia disfrazada de amor. También hay una verdad política en este giro, la culpa es moneda social. Cuando la gente la usa para manipular, no es amor, es control. Reconocer eso no te convierte en insensible. Te convierte en alguien que distingue entre demanda legítima y chantaje emocional. Y esa distinción es necesaria para relaciones sanas. No te prometo que será fácil. Cambiar la narrativa interna exige práctica. Habrá retrocesos. Habrá noches en las que la culpa te visite con más fuerza. Habrá personas que te acusen de frialdad. Todo eso es parte del proceso. Pero el giro te da una ventaja, ya no obedeces la culpa por default. La miras. La evalúas. La respondes. Un ejercicio breve que ayuda, cuando sientas culpa por poner un límite, respira. Nombra la sensación en voz baja. Pregunta, ¿qué me pide esta culpa? Espera la respuesta. A veces dirá repara, entonces actúa. Otras veces dirá vuelve a ceder, entonces decide conscientemente no hacerlo.
Ese pequeño espacio entre sentir y actuar es donde nace la libertad. Hay una imagen que quiero dejarte, la culpa como un espejo empañado. Si te acercas sin limpiar el vapor, verás distorsiones. Si limpias el espejo, verás la verdad. A veces has fallado, otras, simplemente has sido moldeado por expectativas ajenas. Limpiar no es negar. Es ver con claridad. El giro final es este: poner límites no es un acto de rechazo hacia los demás. Es un acto de fidelidad hacia ti. Y la fidelidad no es egoísmo, es coherencia. Cuando eres coherente, tus relaciones dejan de depender de tu sacrificio y empiezan a depender de la verdad compartida. Eso duele al principio. Luego, con el tiempo, se siente como alivio. Silencio. Si sigues, en la próxima parte hablaremos de cómo traducir este giro en acciones concretas que no suenen a discursos ni a fórmulas. Hablaremos de palabras que puedes usar, de gestos que sostienen, de cómo negociar límites sin convertir cada conversación en una batalla. No serán recetas. Serán herramientas para que la culpa deje de mandar y tú vuelvas a decidir. Poner límites no es un manual de trucos. Es una práctica que se aprende con el cuerpo, con la voz y con la repetición. No busques fórmulas mágicas. Busca gestos que funcionen en tu vida real. Aquí no hay pasos numerados. Hay maneras de hablar, de moverte y de sostenerte que hacen que la culpa deje de ser la que decide por ti. Primero, la palabra. Como dices no importa tanto como que lo digas desde un lugar claro. Evita explicaciones largas que suenen a disculpa. No necesitas justificar cada límite con una historia. Un no breve, firme y respetuoso tiene más integridad que una explicación que termina en confesión. Puedes decir, no puedo ahora o no voy a hacerlo. Punto. La claridad reduce la negociación. La claridad no es frialdad, es honestidad. Segundo, el tono. La culpa se alimenta de titubeos. Si tu voz tiembla, la otra persona lo interpreta como invitación a insistir. Habla con calma. Respira antes de responder. Un tono sereno transmite que tu límite no es una reacción impulsiva sino una decisión pensada. No necesitas demostrar dureza. Necesitas coherencia. Tercero, el cuerpo. Tu postura comunica tanto como tus palabras. Mantén la mirada, no para desafiar, sino para sostener la verdad de lo que dices. Si te encoges, la culpa entra por la rendija. Si te sostienes, la conversación cambia de eje. El cuerpo es un aliado silencioso que confirma lo que tu voz anuncia. Cuarto, el tiempo. No todo límite se pone en el momento exacto. A veces necesitas preparar el terreno. Otras veces, el momento es ahora. Si la situación es tensa, puedes posponer la conversación con honestidad. Necesito pensar esto antes de responder. Eso no es evasión, es cuidado. Te da espacio para decidir sin la presión de la culpa inmediata. Quinto, la negociación con dignidad. Poner límites no significa imponer. Significa negociar desde tu verdad. Ofrece alternativas reales cuando puedas. Si no puedes ayudar hoy, sugiere otro día o una forma distinta de colaborar. Eso muestra que no rehuyes la relación, la reconfiguras. Y la reconfiguración, aunque incómoda, es más sostenible que la entrega constante. Sexto, la coherencia. Los límites funcionan cuando se mantienen. Si hoy dices no y mañana cedes, la culpa gana terreno. La coherencia no es rigidez, es previsibilidad. Cuando la gente sabe qué esperar de ti, las demandas se ajustan. La coherencia te devuelve autoridad sobre tu tiempo y tu energía. Séptimo, la reparación consciente. Si tu límite hiere a alguien, reconoce el daño sin renunciar a tu decisión. Puedes decir, siento que esto te haya dolido. No cambio mi límite, pero quiero entender cómo te afecta. Esa frase no es concesión. Es responsabilidad. Te permite sostener la relación sin sacrificarte. Octavo, el lenguaje interno. La culpa que te paraliza nace en la historia que te cuentas. Cambia la narrativa. En lugar de soy egoísta por decir no, prueba, me estoy cuidando para poder estar mejor con los demás. No es un mantra vacío. Es una reescritura práctica que, con el tiempo, modifica la respuesta emocional. Las palabras que te dices importan. Noveno, la práctica del pequeño no. Empieza por límites pequeños. No tienes que transformar todo de golpe. Di no a una petición menor y observa qué ocurre. Repite. Cada pequeño no es un entrenamiento para los límites más grandes.
La práctica te da confianza y reduce la culpa automática. 10. El círculo de prueba. Algunas relaciones necesitan tiempo para adaptarse. Prueba tus límites con personas que te respetan. Observa cómo reaccionan. Si alguien responde con comprensión, es una señal. Si alguien responde con manipulación, es otra señal. No todas las reacciones te obligan a cambiar. Algunas te muestran la verdad de la relación. 11. La paciencia con la culpa. No esperes que desaparezca de inmediato. La culpa es persistente porque ha sido útil en otros contextos. Trátala como un visitante incómodo, atiéndela, escucha lo que trae, y luego decide si su pedido es legítimo. A veces te pedirá reparación, otras, que vuelvas a ceder. Tú eliges. 12. La comunidad que sostiene. Hablar de límites con alguien de confianza ayuda. No para pedir permiso, sino para calibrar. Un amigo que te escucha sin juzgar puede ser un espejo que te devuelve la coherencia. No te aísles en la culpa. 13. El lenguaje que protege. Hay frases que reducen la escalada emocional. Entiendo que te moleste no equivale a haré lo que pides. Entiendo reconoce la emoción del otro sin renunciar a tu decisión. No puedo es una frase completa. No la llenes de excusas. 14. El plan de salida. Si una conversación se vuelve manipuladora, ten una forma de terminarla sin violencia. Hablemos cuando podamos conversar con más calma, o necesito terminar esto ahora son maneras de proteger tu espacio sin cerrar la puerta. Salir no es huir, es preservar la posibilidad de diálogo futuro. 15. La revisión. Después de poner un límite, revisa cómo te sientes. ¿Te sientes más ligero? ¿Te sientes culpable pero firme? Esa revisión te enseña qué límites funcionan y cuáles necesitan ajuste. No todo sale perfecto. Ajustar es parte del proceso. 16. La compasión por ti mismo. Poner límites no te convierte en alguien insensible. Te convierte en alguien que se respeta. Trátate con la misma ternura con la que cuidas a un amigo que intenta cambiar. La compasión no es indulgencia, es sostén. 17. La práctica del silencio. A veces, el mejor límite es el silencio. No responder de inmediato, no entrar en la discusión, no justificar. El silencio bien usado es un espacio donde la culpa pierde su urgencia. 18. La mirada a largo plazo. Pregúntate qué tipo de vida quieres construir. ¿Una donde tu tiempo sea un recurso disperso o uno donde tus prioridades tengan espacio? Los límites son la arquitectura de esa vida. No son muros, son puertas que decides abrir y cerrar. No te prometo que será cómodo. Te prometo que es posible. Y que cada vez que eliges con claridad, la culpa pierde un poco de su poder. No porque desaparezca, sino porque ya no es la que firma tus decisiones. Silencio. Cerrar no es un acto final, es un gesto que deja espacio para lo que viene. Has aprendido a medir tus días por la cantidad de cosas que aceptas. Ahora la medida cambia, se trata de la calidad de lo que conservas. Poner límites no es un cierre dramático ni una sentencia. Es una decisión repetida, humilde y firme, que te devuelve la posibilidad de elegir. Cuando termines una conversación difícil, no necesitas justificarte. No tienes que explicar cada porqué como si pidieras permiso para existir. Un cierre puede ser una frase simple, dicha con calma, esto es lo que puedo ofrecer ahora. Esa frase no es una excusa, es una frontera. Y las fronteras, bien puestas, no aíslan, definen el terreno donde puedes ser coherente contigo mismo. Es probable que sientas culpa después. Vendrá en oleadas, al principio fuerte, luego más tenue. No la ignores, pero tampoco la conviertas en juez. Escúchala como quien escucha una radio antigua, a veces transmite noticias útiles, otras, solo ruido. Si la culpa te señala un daño real, repara. Si te pide volver a un patrón que te consume, no cedas. La reparación y la rendición no son lo mismo. Hay conversaciones que requieren más que una frase. Requieren tiempo, paciencia, sobre todo, honestidad. No confundas honestidad con brutalidad. Puedes ser claro sin herir gratuitamente. Puedes decir la verdad con respeto. Me importa nuestra relación, pero no puedo asumir esto es una frase que contiene dos verdades, tu afecto y tu límite. Decir ambas no es contradictorio, es coherente. También aprenderás a tolerar la incomodidad ajena. Cuando pones un límite, alguien puede sentirse herido.
Eso no te convierte en culpable automático. La incomodidad del otro es su proceso, no tu condena. Puedes acompañar sin renunciar. Puedes escuchar el dolor ajeno y mantener tu decisión. Eso es posible cuando tu límite nace de una necesidad real y no de un capricho. No subestimes el poder de la repetición. Las primeras veces serán torpes. Habrá dudas, retrocesos, noches en las que te preguntas si valió la pena. Es normal. Cambiar un patrón que te sostuvo durante años no es un acto puntual, es un entrenamiento. Cada no que sostienes es una fibra nueva en la cuerda que te sostiene. Con el tiempo, la cuerda se vuelve más fuerte y la culpa pierde su capacidad de arrastrarte. Permítete errores. Habrá ocasiones en que cedas por miedo, por cansancio, por la presión del momento. No te castigues por eso. Aprende. Observa qué te llevó a ceder y qué podrías hacer distinto la próxima vez. La práctica no exige perfección, exige presencia. Estar presente en tus decisiones es la forma más honesta de respeto hacia ti mismo. Cuida tu lenguaje interno. La voz que te critica por poner límites no es la única voz que tienes. Cultiva una voz que te recuerde por qué lo haces, para proteger tu energía, para ser más disponible de verdad, para no acumular resentimiento. Esa voz no necesita ser ruidosa. Basta con que sea constante. Con el tiempo, será la que te guíe cuando la culpa intente tomar el volante. Busca compañía que entienda el proceso. No para que te aprueben siempre, sino para que te sostengan cuando dudas. Hablar con alguien que respeta tus límites te ayuda a calibrar. No se trata de pedir permiso, se trata de recibir un espejo que te devuelve coherencia. Y si no encuentras ese espejo, construye uno. Escribe lo que sientes, repasa tus razones, recuerda las veces que poner un límite te salvó de un desgaste mayor. Hay relaciones que no resistirán el cambio. Eso duele, pero no es fracaso. Es una selección natural, algunas conexiones se basaban en tu disponibilidad ilimitada. Cuando esa disponibilidad desaparece, la relación revela su naturaleza. Si se sostiene, será más justa. Si no, te libera de una carga que no te correspondía. Ambas cosas son valiosas. Aprende a celebrar las pequeñas victorias. Un no sostenido, una conversación que no terminó en confesión, una tarde que recuperaste para ti, son señales de que algo cambió. No minimices esos gestos. Son el tejido de una vida que empieza a responder a tus prioridades. Celebra en silencio, con la misma ternura con la que cuidarías a un amigo que da un paso difícil. No confundas límites con frialdad. Hay una ternura que exige claridad. Cuidarte no es cerrar la puerta con violencia, es poner un marco donde el afecto puede existir sin devorarte. Cuando te respetas, tus relaciones dejan de depender de tu sacrificio y empiezan a depender de la verdad compartida. Eso no siempre es cómodo, pero sí es más sano. Finalmente, recuerda que poner límites es un acto ético contigo mismo. No es un privilegio, es una responsabilidad. Responsabilidad de no permitir que tu vida se disuelva en demandas ajenas. Responsabilidad de ofrecer lo mejor de ti desde un lugar sostenido. Responsabilidad de enseñar con tus actos cómo quieres ser tratado. Silencio.